Media Lab Prado es el centro cultural público del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid, donde los ciudadanos y las ciudadanas proponen proyectos para mejorar la vida en común y además después forman equipos con otros ciudadanos y ciudadanas para llevar a cabo estos proyectos y hacer experimentos de forma colaborativa. Arrancamos hoy un poco en la sesión pasada, vimos un poco el espacio y las máquinas que teníamos aquí en el espacio y bueno, vimos un poco por encima de la máquina, la cortadora láser funcionando. Y hoy vamos a hablar un poco sobre cómo funcionan los distintos tipos de láser que hay y un poco más o menos cómo es el funcionamiento, pero ya en plan un poco más teórico. Y luego veremos un pequeño, o sea, una pequeña aplicación práctica de lo que es corte láser tanto para corte vectorial como para grabado y para grabado vectorial. El ejemplo que hicimos es un hormiguero que ha diseñado Jorge y también nos mostrará un poco cómo es el proceso de diseño de este tipo de hormigueros que son en una disposición como de columna, como de torre, una disposición vertical y un poco cuáles son las cosas, digamos, el mindset que tenemos que tener en el momento que hacemos este tipo de hormiguero. Básicamente porque son paredes que no son perfectamente verticales, ya veremos un poco el ejemplo. Estuvo rulando por allí un par de teasers que pusimos en el Discord. Así que bueno, seguramente ya muchas personas ya lo habrán visto. Y es eso, ¿no? O sea, son hormigueros que se construyen apilando varias capas de, en este caso, metacrilato, pero puede ser cualquier otro material, puede ser madera también, una encima de la otra y manteniendo, lo dicho, o sea, las galerías en verticales se tienen que conectar, ¿vale? Y también se utiliza, por supuesto, unos agujeros para luego pasar por allí los tornillos que son los que nos cierran todo el sándwich este de materiales. Estos tornillos nos sirven, obviamente, como guía para poder luego ensamblarlo todo. ¿Vale? Pero luego también para no tener que pegar, ¿no? las láminas, sino que simplemente se atornillan. Esto nos permite un ensamblado muchísimo más rápido y muchísimo más práctico y bueno, pues ya lo veremos. También veremos un poco como la mezcla de técnicas, porque el hormiguero está hecho, la estructura del hormiguero está hecho con corte láser, tiene un par de grabados y luego también tiene un conector hecho con impresión 3D que hicimos en PETG. Alguien estaba preguntando cuál era el material que habíamos utilizado. Utilizamos un PETG transparente. Vale, el PETG es básicamente el PET, o sea, como las tapas de botes de refrescos, ¿no? Que eso es PET, ¿vale? Eso es muy similar el material, simplemente, bueno, se le agrega un alcohol en este caso para que sea más fácil de imprimir. Entonces no es un bioplástico, pero sí es un material bueno, que nos permite resistir más a la temperatura, etcétera. Y bueno, en este caso pues es un acabado transparente que digamos que combina con el acrílico transparente. Entonces, es un poco eso, ver cómo podemos integrar las diferentes técnicas que habíamos visto en las sesiones pasadas de impresión 3D a algo hecho con corte láser. Entonces, también es interesante, ¿no? lo que hablábamos de cómo estos modelos nos permiten cambiar de técnica y también de formato, ¿no? de materiales, y siempre utilizando, digamos que como base el mismo diseño, ¿no? O sea, que con el mismo diseño con el que se han levantado estos metacrilatos, pues tú puedes tomar ahí las medidas para hacer los tapones, los conectores, perdón, que luego se hacen con impresión 3D, etcétera. O sea, que digamos que permite ese juego, ¿no? Entre las diferentes técnicas de fabricación digital. Creo que no me dejo nada más. Le doy el pase a Jorge y luego volvemos a ver un poco el ejemplo práctico. Así que todo tuyo, Jorge.
Bueno, pues como decía, la máquina de corte láser es una máquina de fabricación digital, ¿vale? CNC, lo que quiere decir que funciona por control numérico, al igual que las impresoras 3D o la CNC grande, son máquinas que es necesario tener un ordenador, un programa de diseño para poderle darle las órdenes de trabajo, ¿vale? En este caso las órdenes de corte o grabado láser, ¿vale? En el caso de las cortadoras láser, en función del modelo, es necesario tener un programa propio de la máquina para mandarle los trabajos y, digamos, configurar el corte, ¿vale? O y hay otras que tienen directamente es un driver que se instalan en los ordenadores y desde el mismo programa de diseño podemos lanzar, digamos, el corte o como si fuese, digamos, que pensar como si fuese una impresión, ¿de acuerdo? Nosotros le mandamos el archivo de corte, pero nosotros le decimos qué parámetros tiene que seguir. Al igual que con la impresora 3D nosotros le decimos qué parámetros tiene que seguir digamos, de temperatura, velocidades y demás. En el caso de corte láser es lo mismo. Tenemos que decirle qué velocidad queremos que realice el corte o qué potencia de láser genere ese trabajo, ¿de acuerdo? En función de esos dos valores tendremos unos resultados o tendremos otros, ¿de acuerdo? También cambia el resultado si nosotros utilizamos vectores o utilizamos una imagen raster, ¿de acuerdo? Una imagen, digamos, una fotografía, ¿de acuerdo? Eso vamos a explicar un poco luego después las diferencias, ¿vale? Entre vector y raster, porque es muy importante a la hora de utilizar la cortadora láser. Pero bueno, quería explicaros también un poco que existen, por lo general, dos tipos de cortadora. La cortadora láser de CO2, que es la que tenemos nosotros aquí en el FabLab, ¿vale? O las de láser de fibra. La diferencia que hay entre una y otras es cómo ellas emiten el láser, ¿de acuerdo? En el caso de la de CO2, lo que se genera, digamos, tiene como un tubo con gas dentro. Ese gas se excita y se le genera una corriente, ¿de acuerdo? Ese gas se excita y genera ese rayo láser. Luego, por medio de unos espejos, como ahora veremos, llega digamos, al trabajo, a la superficie de trabajo y generará el corte o el trabajo, nosotros lo hayamos dicho. En el caso de las de láser, de las de fibra, trabajan un pelín distinto, eso sería un diodo en lugar de una cámara de gas, sería un diodo LED, que lo que hace es emitir una luz y esta luz se amplifica muy fuerte, ¿vale? De manera que consigue quemar o cortar los materiales, ¿de acuerdo? Para que veáis un esquema muy básico de una cortadora, ¿vale? Tenemos aquí lo que llaman el resonador, que es donde se generaría digamos, nuestro láser, ¿vale? Y luego tiene un sistema, ¿vale? De suministro de haz de luz, de haz de láser. Para que sea un sistema de espejos, que lo que hacen es rebotar ese haz de luz que hemos generado, ¿vale? Para que salga por nuestro cabezal o nuestra cabeza de corte, ¿vale? Que esa es la que va moviendo entre los ejes X e Y, ¿vale? De nuestra cortadora. ¿De acuerdo? Si queréis, voy a mostraros rápidamente para que veáis el ejemplo de la cortadora. Esta es nuestra cortadora. ¿Vale? En nuestro caso, este sería el cabezal de corte. ¿De acuerdo? Tiene unos espejos. Tiene un. Y aquí en este lado tiene otro. Para que veáis. Estos son los espejos que van a, digamos, reflejar nuestro haz de luz. Lo vamos a colocar bien. Vamos a encenderla para que lo veáis rápidamente. Hace un pelín de ruido, Hola, perdona, es que no se ve nada. para que veáis cómo funcionaría el haz de luz. A ver, simplemente estamos en nuestro. No se ve nada. De la máquina. Es un control de seguridad, es importante. No la luz de láser. Siempre que no se levanta, ¿de acuerdo? El láser se para.
podemos ver estos lados láser que se mueven, ¿de acuerdo? Se podría calentar en X y Y. Para que veáis el láser, vamos a encender el puntero láser. Podéis ver aquí todavía sigue el foco de nuestro corte láser. Esto ahora mismo es un láser normal de feria, ¿vale? No un láser bien, ¿vale? El láser se genera, ¿vale? De aquí atrás, ¿de acuerdo? Rebotaría en un lado, lo volvería a rebotar en este ángulo para finalmente terminar en el área. Si yo interrumpo el láser luz, por ejemplo, veis que va desapareciendo el control. Este sería el sistema, digamos, básico de cómo funcionaría el acelera, rebota los cuerpos y termina por caer el láser luz en nuestro material de. Ahora después te enseñaré más ejemplos de cortes. Tenemos algunos grabados, ¿de acuerdo? Entonces, este es un esquema bastante. A ver quién comparte pantalla. Esta imagen es bastante significativa de cómo funcionaría el corte láser. ¿Vale? Nuestro haz de luz se amplifica con, digamos, con las lentes. ¿Vale? Y lo que va a hacer es ir quemando, digamos, volatilizando nuestro material, ¿vale? Y en función de la potencia que nosotros demos al láser, lo que va a hacer es cortar, es decir, eliminar todo el material o eliminar solo parte del material, generando un grabado, ya sea raster o grabado en vector. ¿De acuerdo? Se pueden hacer grabados en los dos sentidos, tanto siguiendo un vector como siguen haciendo una imagen raster, ¿de acuerdo? Siempre es importante, ¿vale?, que nuestro haz de luz, en este caso, aparece con el cutting gas, que digamos que haya aire, ¿vale?, para evitar que se inflame, ¿vale?, porque al tener calor ciertos materiales como la madera y demás pueden salir ardiendo, entonces ese gas sofoca, digamos, la llama que se pueda producir, ¿de acuerdo? Entonces, para ver de qué manera se trabaja, hay que explicar un poco qué diferencia hay entre vector y qué diferencia hay entre un raster, ¿de acuerdo? Un vector es una imagen vectorial, ¿vale?, que se forma digamos, con segmentos, con polígonos, ¿vale? Son atributos que son matemáticos y digamos que no se distorsionan, ¿de acuerdo? Sabemos que un vector, ¿vale?, empieza en un punto y termina en otro punto, ¿de acuerdo? Y esa es la información que tenemos, que empieza aquí, termina aquí y tiene tales propiedades, ¿de acuerdo? Si nosotros esa imagen la escalamos, ¿vale?, lo único que vamos a hacer es ampliar, digamos, esa imagen, pero sin perder calidad de imagen, ¿de acuerdo? Son digamos, atributos que podemos, que se dan con programas como el DraftSight, con AutoCAD, Rhino también puede exportar archivos vectoriales, Illustrator, ¿de acuerdo? Y estos archivos, digamos, estas líneas vectoriales son las líneas que sigue la máquina de corte láser, ¿de acuerdo? Siempre que diseñamos para hacer cortes con la láser tenemos que diseñarlo en vector, porque la cortadora va a seguir esos vectores, ¿de acuerdo? Va a digamos, hacer los trabajos de corte siguiendo esas líneas, esos vectores, ¿vale? Por eso es muy importante hacerlo en vectores y no, por ejemplo, con un Photoshop, una línea en Photoshop. La máquina no entiende esa línea, porque no sabe interpretarla, ¿vale? Una imagen en raster, ¿vale? Ponemos aquí esta imagen para que lo entendáis. Es una imagen de mapa de bits, una imagen que está formada por varios píxeles, varios puntitos, y cada puntito tiene unos determinados valores de color y demás. Por eso nosotros una imagen de esta la escalamos, lo que se va a hacer va a ser, digamos, reescalar esos píxeles o multiplicar esos píxeles, haciendo, digamos, esa variación. Esta imagen es muy representativa, ¿vale? Lo que va a hacer es, digamos, hacer como un blur de la imagen, ¿de acuerdo? Va a distorsionar un poco la imagen. Entonces, si nosotros hacemos una línea en raster o un diseño en raster, ¿de acuerdo?
el programa no sabe interpretar, digamos, de qué punto hasta qué punto tiene que hacer el corte, porque es una línea de píxeles, ¿vale? El programa no lee los píxeles, ¿vale? De esa manera. Eso es otra forma de trabajo, para que lo entendáis. Cómo trabajaría en raster, lo que va haciendo es como si fuese un escáner, ¿vale? Él lee píxel a píxel, ¿de acuerdo? Y interpreta esos píxeles. ¿Cómo los interpreta? Los interpreta en escala de grises, ¿de acuerdo? Entonces sería de 0 a 155 en escala de grises, siendo 0 poca potencia y siendo el negro puro la máxima potencia. ¿De acuerdo? Voy a poneros un vídeo. A ver si carga. Ahí sería este vídeo ahora mismo. La máquina es un ejemplo de imagen raster. ¿De acuerdo? Lo que va haciendo es el píxel a píxel, quemando donde la máquina ve o lee un píxel. ¿De acuerdo? Cuando lee un píxel, hace un grabado. Cuando lee otro píxel, quema. ¿Vale? Si no lee píxel, no quema. ¿De acuerdo? Poco a poco, como veis, va apareciendo. Estos son unas identificaciones que hicimos para unos armarios, pero bueno, se puede hacer multitud de cosas. ¿Vale? Lo vemos a cámara lenta, como poco a poco la imagen lo va grabando y va rellenando toda la imagen raster. En el caso de que fuese corte en vector, el láser no haría este movimiento de zigzag, lo que haría sería seguir ese patrón, seguir ese vector, haciendo, digamos, un quemado. ¿De acuerdo? Voy a adelantar un poco el vídeo para que lo veáis todo terminado. ¿De acuerdo? Entonces, esto era una imagen, ¿vale? Un raster, y lo que va haciendo es quemando, hasta que lo termina. ¿De acuerdo? Entonces voy a explicaros un poco, estos son los materiales que más o menos, ¿vale? Con los que podemos trabajar. Es muy importante conocer los materiales y saber qué materiales podemos utilizar y cuáles no. La máquina lo que hace es, al cortar o al grabar, lo que hace es volatilizar esos materiales, ¿de acuerdo? Al quemarlos. Entonces, si hay algún material que sea tóxico, que emite algún tipo de gas tóxico al ser quemado, puede ser muy perjudicial para nosotros o para la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, hay un listado de materiales con los que podemos trabajar, no todas las, por ejemplo, con metales podríamos llegar a grabarlos, pero es imposible cortarlos porque no tenemos la potencia suficiente de haz de luz como para poder atravesar el material, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, materiales como el acrílico, el cuero, la madera, eso sí que podemos grabar y cortarlos, pero también es muy importante saber cuáles son las limitaciones de nuestra máquina, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en nuestra máquina solo podemos cortar hasta 5 milímetros en madera, ¿vale? En acrílico a lo mejor un poco más, pero serían, digamos, los límites de nuestra máquina. Cada máquina tiene sus propios límites en función de la potencia de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces siempre tenemos que hacer test y pruebas para saber cuáles son los límites de nuestra máquina y cuál es el potencial que podemos sacar a nuestra máquina. Aquí os dejo algunos repositorios láser para que podáis ver un poco, investigar un poco sobre diseños de láser y cosas así. O'Brien está bastante interesante, suben bastantes diseños, todos son laserables, ¿vale? Sobre todo para madera, para DM, contrachipado, cosas así, ¿de acuerdo? Maker Case también es bastante interesante, ya la veremos el próximo día, es una página web que te permite hacer cajas directamente para corte láser, ¿vale? Es muy sencillo de utilizar, entonces bueno, tenerlo aquí como feedback si queréis investigarlo un poquito, ¿vale? Pero ahora, hoy vamos a centrarnos, como bien dijo Dani, en un ejercicio rápido que hicimos de diseño de un hormiguero, ¿vale? Un hormiguero que lo hicimos con unos retales que teníamos de metacrilato de 5 milímetros, ¿de acuerdo? Está pensado para corte láser, ¿vale? Entonces voy a compartiros mi archivo de diseño para que veáis un poco, para poder explicaros un poco cómo lo llevé a cabo. Vale. En mi caso yo trabajo con rinoceros, pero se puede utilizar cualquier programa de edición o de modelado, ¿vale? Siempre que te permita exportar a DXF, ¿de acuerdo? Para empezar,
yo partí de un cuadrado, ¿de acuerdo? Digamos que sería este. Nuestro retal era de ancho de 7 centímetros, ¿vale? Entonces, bueno, pues decidí hacerlo de 7 por 7 y ya está. Eso no tiene otra justificación sino aprovechar ese retal que teníamos. Entonces, en el retal que teníamos nos cabían 5 cortes de 7 por 7, ¿de acuerdo? Entonces decidimos hacerlo así, hacer con 3 galerías, ¿de acuerdo? Y las 2 tapas. Entonces se me ocurrió el diseño de hacer, digamos, un conducto central por el que las hormigas podrían pasar al nivel superior al nivel inferior, ¿de acuerdo? Y que entrasen, digamos, la boca de entrada, generarla en el centro del hormiguero. Entonces, para poder pensar, digamos, en 3D, diseñando en 2D, tenemos que tener en cuenta cuáles son las dimensiones de nuestro material. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hice es coger mi lámina de 5 milímetros, ¿vale? Y lo que hice fue hacer un 3D, ¿de acuerdo? Lo que hice fue apilarla uno encima de otro, ¿vale? Para saber más o menos cuál va a ser el tamaño del hormiguero que voy a generar, ¿de acuerdo? Porque son planchas superpuestas una encima de otra, ¿vale? Y cada plancha tendrá que tener un corte para que cada una tenga una galería. Vale, la intención de este diseño es que se pudiesen ver desde la parte superior las 3 galerías. En este caso las tenemos aquí, ¿vale? Todas las galerías, todos los cortes de las galerías, uno superpuesto en otro. Entonces yo lo que hice fue hacer un círculo de 10 centímetros en el centro y luego simplemente fui creando las galerías digamos, a ojo. Voy a hacer un ejemplo, voy a duplicar esto para que veáis cómo lo hice. Simplemente cogí una herramienta de curva, ¿vale? Esto, repito, se puede hacer con cualquier otro programa, incluso con Tinkercad también se podría llegar a hacer, ¿vale? Entonces yo lo que quería era, digamos, dividir más o menos en 3 secciones, en tres secciones o en 3 galerías. Entonces, más o menos el diseño lo quise hacer así, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos, pues tú puedes ir generando, ¿vale? Un patrón aleatorio, como la idea era hacerlo más o menos natural, pues lo que hice fue ir generando, por ejemplo, este patrón, ¿vale? Todos son patrones aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tuve, digamos, el diseño de todos los patrones que, digamos, que no coincidiese uno con otro para que no, digamos, para que no cayese en unos, ¿cómo explicarlo? Para que no atraviese, digamos, que no coincida una altura con otra, ¿de acuerdo? Lo importante es que no coincidan los cortes, ¿de acuerdo? Los cortes de una placa con otra, de la superior con la inferior, ¿de acuerdo? Luego diseñé, una vez tuve, digamos, los tres pisos, lo que diseñé fue el conector, ¿de acuerdo? Modelé un conector con las medidas de salida que tenían ya los chicos de Tecnohormigas para sus propios hormigueros, ¿vale? Lo único que hice fue modificar la salida para que este agujero, esta salida, sí que tenga los 5 milímetros que tiene nuestro material, ¿vale? Nuestro hormiguero, ¿vale? Este lo diseñé de manera que pudiese caber entre 3 placas de 5 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí 5 milímetros hacia abajo, 5 milímetros de la boquilla y 5 milímetros superior, ¿de acuerdo? Luego hice esta forma de T para que pudiese encajar, como veis aquí en el modo 3D, para que pudiese encajar digamos, en el corte que luego realizamos. Se ve mejor ya en el hormiguero ya extruido y cortado, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros realizamos ese corte. Hicimos esa forma de T, de manera
que ahí tenemos la entrada de nuestro hormiguero, ¿de acuerdo? Que coincide justo con la entrada de nuestra boquilla impresa en 3D. Y lo que hacemos es encajarla en nuestro corte, ¿vale? Entonces ya queda encajada y queda sellada por las dos placas superior e inferior que no llevan ninguna galería, ¿de acuerdo? Únicamente lleva los cortes para la tornillería, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que diseñé, aquí lo veis, digamos, los diseños definitivos, ¿de acuerdo? De las 3 galerías, podemos ver que aquí están las 3 T's donde se va a introducir nuestro conector, ¿de acuerdo? Donde se va a deslizar nuestro conector. En las tapas, las 2 tapas, tanto el superior como el inferior, no tiene ese dibujo de conector, ya que las tapas van a impedir que se pueda subir y bajar y se pueda mover el conector. Esta placa de aquí es la placa central, que como veis tiene el hueco libre para que puedan entrar las hormigas. El agujero, de acuerdo, no es totalmente perfecto, ¿vale? Si ahora mismo nosotros superponemos una pieza con otra, teníamos el problema de que no coinciden las paredes. Lógicamente no coinciden las paredes, no son paredes lisas, sino que tienen como rebabos. Entonces, ¿esto cómo lo solucionamos? Lo solucioné modelándolo en 3D, ¿vale? Y lo que hice fue hacer una curva, en este caso esta curva de color rojo, que conecta todas las galerías, ¿de acuerdo? Esta curva la extruí en 3D y hice una diferencia. Quité este material a este material 3D, ¿vale? A ver, es normal que, o sea, no pretendo daros una lección de modelado 3D, eso llevaría bastante tiempo, pero bueno, estoy explicando rápidamente cómo llegué a este diseño, ¿vale? Sería simplemente haciendo la diferencia, ¿de acuerdo? Y ya como veis aquí en el modelo 3D, las paredes son totalmente lisas cuando están conectadas uno a otro, ¿de acuerdo? Son paredes por las que las hormigas podrían pasar fácilmente. Bueno, entonces esto luego lo que hice fue proyectar estas curvas, ¿de acuerdo? Y es como conseguí finalmente estas curvas finales, ¿de acuerdo? Si os parece, os voy a enseñar cómo finalmente cortamos. Es un vídeo rápido de cómo cortamos el material. Vale. Si me deja compartir la presentación. Es un vídeo muy rápido de cómo va haciendo ese corte en vector, ¿vale? En este caso, veis cómo la máquina va cortando todas las partes del metacrilato, va siguiendo el vector y va cortando justo por la línea que nosotros le hemos dicho. Y para hacer esto, nosotros lo que hacemos, o sea, yo lo que hago es exportar estas curvas que yo he diseñado, ¿vale? Y las paso al programa, al DraftSight en este caso, que es el programa que utilizamos para el corte. ¿De acuerdo? Que es donde configuramos nosotros el corte. Voy a compartiros la pantalla de DraftSight, ¿de acuerdo? Entonces, esto es nuestro programa, el programa que utilizamos para la cortadora láser. Esto es nuestro espacio de trabajo, ¿vale? Esto que veis aquí en azul, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos las distintas capas, las órdenes de trabajo. El rojo sería opciones de corte, ¿vale? El vector que esté en rojo va a cortar, ¿de acuerdo? El vector que esté en verde, en la capa verde, lo que va a hacer va a ser un grabado raster. Y las capas que las coloquemos en la capa azul, digamos, va a ser un grabado vectorial, ¿vale? Entonces, aquí están las curvas que importé directamente desde Rhino, ¿vale? En DXF, muy importante que sea un formato de archivo vectorial, porque si no es en DXF, como repito, no lo va a entender, no va a poder abrir el programa.
Entonces, lo que hacemos es llevar estos vectores a nuestro espacio de trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a mover esto, a ver si me deja. Lo que hacemos es moverlo ahí, ¿de acuerdo? Y tenemos que ordenar, muy importante, ordenar los vectores, ¿de acuerdo? O sea, cada objeto en su capa, ¿de acuerdo? Esto es una imagen, ¿vale? Es una imagen raster. Está formada por un hatch, ¿vale? Entonces no es una imagen vectorial, es una imagen de mapa de bits, ¿vale? Está compuesta por píxeles, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser un grabado que vamos a hacer al metacrilato. Entonces, al ser un grabado, tiene que estar en la capa grabado, porque son flujos de trabajo distintos, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos colocado nuestro archivo en nuestra placa de corte, con sus capas, y ahora lo que tenemos que darle es las propiedades de corte que necesita la cortadora, ¿de acuerdo? Entonces, esto es digamos, la configuración de la impresora, ¿vale? Al final es prácticamente como si fuera una impresora normal, lo único que cambiamos aquí son las propiedades. En nuestro caso, tenemos aquí tanto las propiedades de vector, en este caso las propiedades de corte, que las propiedades de corte son de velocidad y potencia y frecuencia, ¿vale? Cada material va a tener una configuración distinta, ¿de acuerdo? En nuestro caso, al ser un metacrilato bastante grande, vamos a tener que dar una velocidad bastante lenta y una potencia bastante alta, ¿vale? De manera que consiga cortar este material. Como os digo, en función del material, en función de la densidad del material o del tipo de material, estos valores los vamos a cambiar, ¿de acuerdo? No es lo mismo cortar un metacrilato que cortar a lo mejor un DM de 3 milímetros, ¿vale? Estos valores se tendrían que cambiar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí la opción también de raster, y como veis es otra opción de trabajo. El raster es el mapa de bits, sería una imagen, ¿vale? Entonces cualquier imagen que nosotros coloquemos dentro de nuestro trabajo, de nuestro DXF, podría realizar se podría grabar, haremos un raster. Entonces aquí también le damos una velocidad y una potencia que es totalmente distinta a la de vector, no tiene que ver nada trabajar con raster o trabajar con vector. Estos valores los generamos así siempre con la práctica, con la experiencia, con trabajar con distintos tipos de materiales y haciendo pruebas. ¿Vale? Siempre hay que hacer pruebas, tanto con materiales nuevos como con materiales que ya hemos usado. Pues, cambiando estos valores de potencia y velocidad, tenemos otro tipo de resultados. Entonces, nada, si ya teniendo ya los valores de corte o de raster, de vector, son unos valores y en raster sería otro, ya están configurados, le diremos OK, ¿de acuerdo? Entonces ya le diríamos que queremos que imprima nuestro espacio de trabajo. Tenemos que decirle, nos dice que especifiquemos cuál es nuestro espacio de trabajo, ¿de acuerdo? Y así, como veis, este es todo nuestro espacio de trabajo y estos son los trabajos que va a realizar, ¿de acuerdo? El rojo va a ser los trabajos de corte y en negro, en este caso, va a hacer ese grabado en raster. Primero hará uno y luego realizará el otro, ¿de acuerdo? Digamos, esto sería de manera muy rápida cómo mandaríamos a trabajar a nuestra cortadora, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartiros esto y voy a volver a compartiros la imagen de la presentación para que veáis cómo trabajaría en raster. Ya se me deja compartir la presentación. Como veis, la máquina sigue esos mismos patrones que nosotros le hemos mandado a cortar. Va a cortar justo por encima del vector que nosotros le hemos indicado y con la potencia que le hemos indicado, ¿vale? Con la potencia suficiente para que pueda cortar y atravesar este material. En el caso del raster, ¿vale? Vamos aquí, igual que en el vídeo anterior, lo que va a ir haciendo esta imagen es muy rápida, pero como veis, va a ir grabando, va a ir subiendo y va a ir grabando esa imagen
en negra que tenemos en la imagen anterior. ¿De acuerdo? Vamos a ver ya directamente. Aquí para que podáis ver, tenemos los ejemplos. Nosotros siempre trabajamos. Nosotros siempre trabajamos primero con una prueba, ¿vale? Siempre es importante no lanzar digamos, en el material final que vayamos a cortar. Entonces es bueno hacer pruebas de corte en otro tipo de materiales, en este caso es un DM. Vale, lo hemos hecho en un DM también de 5 milímetros, igual que el metacrilato. ¿Vale? Y son pruebas de corte. ¿De acuerdo? ¿Con qué nos va a ayudar esto? A saber si hemos hecho bien nuestro diseño o tenemos que modificar algo de nuestro diseño. ¿De acuerdo? Porque no es lo mismo cortar en este material que es más económico, mucho más barato, que cortar directamente en metacrilato que es considerablemente más caro. Entonces, también para testear, digamos, el diseño de la boquilla, ¿de acuerdo? Que funcione, que encaje todo bien, que tenga las medidas correctas, ¿de acuerdo? Pues imprimimos también la boquilla de manera rápida, un prototipado rápido que podamos comprobar directamente en nuestro hormiguero cortado en la madera, ¿de acuerdo? Y como veis, estas son todas las partes digamos, de nuestro hormiguero. Vale. A ver que vayamos bien. Historia. A ver. Esto es lo que habríamos visto en el corte, ¿de acuerdo? Serían todas las partes que hemos diseñado en nuestro programa. ¿Vale? Nosotros, una vez tenemos ya estocado en este material, lo que tenemos que hacer es ir montándolo y ir comprobando si todo funciona bien o todo está, digamos, con las medidas correctas o tal y como nosotros habíamos imaginado en nuestro diseño. ¿De acuerdo? Si todo encaja bien, todo funciona bien, podemos ya ir testeando. Si, por ejemplo, nuestra pieza impresa encaja correctamente, tenemos todas las medidas, encaja bien, no hay ningún hueco, todo funciona bien. Por lo general, nunca sale todo bien a la primera. Siempre por lo general, no sale todo bien a la primera. Siempre hay que hacer en este caso sí que ha salido bien a la primera, pero por lo general siempre hay que modificar, sobre todo por tolerancias, como trabajamos con distintos tipos de materiales, pues es importante testear todo esto. Una vez ya hemos comprobado que en este tipo de material todo va bien, el corte ha funcionado, la pieza impresa en 3D encaja bien y es funcional, ya podemos lanzar otra prueba con el material. ¿De acuerdo? En este caso tenemos aquí ya con el metacrilato de 5 milímetros, ¿de acuerdo? Hacemos ya una prueba para ver si la tornillería encaja bien, que todo funcione bien. Hacemos también la prueba de impresión con el material final que vamos a utilizar, en este caso el PTG transparente, ¿de acuerdo? Ya no es el PLA que es más económico también que este, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo nuestra pieza, ya digamos con el prototipo final, ¿vale? Son exactamente los mismos vectores que hemos utilizado con este material, con la madera, pero cambiando las propiedades de potencia, porque no utilizan la misma potencia de corte. Entonces, ¿qué hacemos? El mismo proceso de antes. Cogemos todas las partes y las montamos. Comprobamos que todo funcione bien y las colocamos bien en el orden digamos, que habíamos diseñado. ¿De acuerdo? Tenemos esta parte primero, luego importante, la parte de la sección de la entrada, como veis es distinto al resto porque tiene justo aquí la entrada, ¿vale? Digamos, de las hormigas. Si nosotros colocamos aquí nuestro conector, ¿de acuerdo? Podéis ver que es justo los 5 milímetros, ¿vale? De la entrada, lo que es el ancho del material. ¿De acuerdo?
Entonces, montamos el hormiguero, en este caso. En este caso vemos que todo encaja bien, ¿de acuerdo? Pero hemos tenido algún problema, ¿vale? Porque aquí no coincide bien la boquilla, ¿vale? Esto fue un problema a la hora de realizar el corte. Como estamos utilizando retales, si el material estaba un poco torcido, entonces no lo cortó totalmente recto. Esto lo subsanamos haciéndolo en un metaclato, o sea, un metaclato entero, ¿vale? Digamos que no es un retal, entonces todo el corte va a ser recto y todas las piezas van a estar perfectamente cortadas, ¿de acuerdo? Y es como ya llegamos a digamos, el diseño final, que es este, que veis aquí en la imagen, ¿de acuerdo? Que es ya realizando el raster que hicimos primero, una prueba en grande, ¿de acuerdo? Es el mismo raster pequeñito, pero hicimos la prueba, ¿de acuerdo? Del relieve para comprobar la potencia del raster, la potencia del grabado. Para que el grabado sea un grabado correcto, quede bien, quede bonito. Entonces hicimos esta prueba en grande. Una vez ya teníamos los valores del raster, los valores que tenemos que dar a la cortadora, y así lo cortamos hicimos aquí el grabado en el hormiguero pequeño, ¿de acuerdo? Que quedaría en el interior. Y ya quedan, digamos, todas las galerías una superpuesta, una encima de la otra, como veis aquí, y todas interconectadas por digamos, la diferencia que hicimos en el centro. Pero si no hacemos esa diferencia en el modelado, como hice yo en Rhino, no coincidiría toda la columna, ¿vale? No sería coincidente toda la columna de los 3 pisos, ¿vale? Entonces a lo mejor ahí tenemos problemas de coincidencia o problemas de traspaso de una capa a otra. ¿De acuerdo? Y como veis, aquí ya sí que queda perfectamente a ras el conector, perfectamente para ya conectar la boquilla y conectarlo a la caja de forrajeo. Esto es un prototipo, sí, claro que hay que hacer más modificaciones, pero bueno, a grandes rasgos es el diseño que hemos hecho. También combinamos con impresión 3D para hacer digamos, la caja de protección para las hormigas, ¿vale? Para que no les moleste la luz. Entonces igual, testeamos con un material, con un PLA normal, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, el logo de Tecnohormigas. En este caso quedó demasiado profundo y lo usaremos con el siguiente modelo, pero hacemos igual la prueba. En este caso encaja, pero encaja muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces no es tan fácil separarlo, ¿no? Entonces lo que hicimos es ampliarlo. Como siempre, como os he dicho antes, siempre hay que hacer test, pruebas, para al final conseguir el modelo final, ¿de acuerdo? Ahora es un relieve mucho más sutil, ¿de acuerdo? Son nada, unos milímetros de diferencia en el modelo 3D, ¿vale? Para que tengáis el logo de Tecnohormigas. Y ahora sí, ¿vale? Aquí en el interior también tiene hay unas diferencias, ¿de acuerdo? Que son para toda la tornillería, las 4 tornillos que tenemos aquí, para que encaje perfectamente. ¿De acuerdo? En este caso, encaja bien y ya queda totalmente protegido el hormiguero. Este sería, digamos, ya la salida para la caja de forrajeo, ¿de acuerdo? Y podemos abrir y cerrar sin problemas, sin problema de molestar al hormiguero. Lo bueno de este tipo de hormigueros, de acuerdo, es que son ampliables. En este caso son únicamente 3 galerías, pero estas mismas 3 galerías las podríamos multiplicar. O sea, cogemos el mismo diseño, estas mismas 3, cortamos otras 3, ¿de acuerdo? Y las apilamos una encima de otra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacerlo mezclando esto ya tenemos aquí cortado, ¿de acuerdo? Si nosotros ampliamos esto, ¿vale? Podemos tener un hormiguero mucho más grande, ¿vale? El doble de plantas, ¿de acuerdo? Todo esto sería un claro metaclato. Entonces lo bueno de esto es que es totalmente modular, podemos ampliarlo todo lo que queramos en función de las necesidades de nuestros hormigueros o así. Entonces, bueno, este es, digamos, una de las formas que hay para trabajar con corte láser para el diseño de metaclato de corte láser. Entonces es importante
saber el tamaño del material que vamos a utilizar, en base al tamaño, ir diseñando cada una de las galerías y cada una de las partes. El diseño de este conector os lo he compartido, ¿vale? Para que, por si queréis vosotros realizar algún tipo de diseño, pues el conector ya lo tenéis modelado, simplemente sería imprimirlo. Igual, si queréis ir diseñando para corte láser en 2D, para luego ir ampliando a 3D, digamos, tenéis que pensar en 2D para generar este 3D. Pues nada, ahí tenéis unos tips, y si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, pues no dudéis en preguntarme, ¿vale? Podéis utilizar cualquier programa, incluso un Tinkercad creo que también te permite realizar diseños en 2D y luego construir para que podáis ir viendo vuestro modelo en 3D, ¿vale? Es mucho más sencillo. Si realizáis el modelo, lo metéis en 3D para que veáis cómo queda, y luego ya así pasar los vectores de XF para el corte final. Entonces, nada, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, podéis realizarlo ahora en el chat, si no, más adelante podemos responder a vuestra pregunta. Vale, pues muchas gracias, Jorge, por la explicación. Si tenéis alguna pregunta, pues aprovechad ahora que seguimos aquí un ratito y la dejáis por el chat. Y una cosa que quería agregar a lo que ha comentado Jorge, hemos dejado los recursos de los repositorios de diseño para corte láser en el chat, ¿vale? Y de manera análoga con impresión 3D, para obtener un diseño en este caso de corte láser, pues tenemos siempre pues, las mismas 3 maneras que hemos hablado con la impresión 3D. O bien nos descargamos un archivo de internet en alguna de estas páginas, por ejemplo, ¿vale? O bien lo diseñamos, como ha hecho Jorge, como nos ha mostrado Jorge, con cualquier programa de diseño de CAD, ¿vale? Y hay una tercera manera, que sería escaneando un diseño para luego importarlo al programa de CAD. Mencionaban en el chat sobre, bueno, si se podía, por ejemplo, tener un hormiguero y luego, digamos, desarmarlo y escanearlo. Y eso lo vamos a ver cómo se hace la semana que viene. Es un proceso un poco tedioso, porque en el momento que escaneamos esto, o sea, esto se hace con un escáner normal de papel, un escáner de documentos, ¿vale? El problema es que cuando esto lo metemos en el escáner, pues no es una hoja que tiene un espesor mínimo, sino que es una plancha que, bueno, que por más de que tenga pocos milímetros de espesor, sí que nos crea dos curvas, ¿no? Una la parte superior del material y otra la parte inferior. Entonces es un proceso que hay que hacer un poco, es bastante manual, digamos, pero que se puede hacer. Entonces, pues la idea es justamente mostrar cómo podemos hacer una ingeniería inversa, entre comillas, de un hormiguero que ya tengamos, que a lo mejor hemos comprado por internet, o que, bueno, en fin, que nos hemos hecho con él y queremos, pues, a lo mejor recuperar el diseño de las galerías porque tiene un diseño curioso, lo que sea. En fin, eso se puede hacer. No es un proceso muy complicado, es un proceso un poco manual y tedioso, pero no es complicado. Así que con eso, ese será como que el caso que veremos la semana que viene, y poco más. Nada, gracias por asistir y hasta la próxima.